Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí con Pedro Robles, es ingeniero geólogo, da clases en la Universidad de Alicante en arquitectura, estructura y en ingeniería civil, mecánica de suelo y en el máster mecánica avanzada de suelo. Y luego además trabaja privadamente en su empresa, que se llama Esfera Consultores, y hace estudios de ingeniería civil, de geología y de estructura, ¿no? O estudios geotécnicos. Ujú. Ujú. Estudios geotécnicos, control de calidad, en fin, un montón de Ajá, asistencia técnica. ajá. Bueno, a nosotros nos interesa muchísimo todos los temas, la geología, las estructuras, los suelos. Cuéntanos un poco la historia de la piedra, geológicamente. ¿Cómo se forma? Bueno, pues la piedra eh, son muy antiguas, lógicamente. Las primeras rocas pues se empezaron a formar con la tierra prácticamente. Hay tres tipos, básicamente hay tres tipos de rocas. Las rocas ígneas, las rocas sedimentarias, que son, bueno, pues las más frecuentes, al menos por estas latitudes, Ujú, y las rocas metamórficas. Las ígneas pues son básicamente masas de magma que se enfrían de una forma más rápida o más lenta y que dan lugar pues, a una gran variedad de rocas, pues desde las lavas a los granitos, a los basaltos, en fin, un montón de ujú, rocas. Las rocas sedimentarias se forman pues, por el clásico proceso que veíamos en bachillerato, cuando se veía de erosión, transporte, sedimentación. También tienen una gran variedad y son las más frecuentes, pues, como digo, en estas latitudes. Y luego están las rocas metamórficas, que son rocas que pueden ser tanto ígneas como sedimentarias, como incluso metamórficas anteriores, que se forman pues porque de alguna manera bajan a profundidades muy grandes, del orden de kilómetros, 5, 6, más kilómetros incluso, y ahí alcanzan pues temperaturas y presiones muy altas que hacen que se produzca pues una transformación de la roca. ujú. Y, perdona, has dicho que son muy antiguas, pero yo creo que empezaron a formarse hace muchísimos años, pero siguen formándose todos los días, ¿no? Siguen formándose a diario. O sea, los fangos que hay ahora mismo en los mares, pues serán las calizas y las margas de dentro de 4 o 5 millones de años. Ujú. Por ejemplo, un candidato puede ser el Mar Menor, ¿no? Fácilmente. Efectivamente, los fangos carbonatados del Mar Menor serán margas en unos pocos millones de años, quizás ni 5, a lo mejor en uno o dos. Ujú. ¿Y cómo se forman? Cuéntanos el Pues mira, proceso la, ese. la caliza, el carbonato cálcico en general, todo el carbonato cálcico es de origen orgánico, aunque parezca mentira. Ujú, Todo el carbonato cálcico empezó a formarse pues como hace unos 3.800 millones de años. En esa época no existía, prácticamente lo único que había de vida eran bacterias, cianobacterias. ujú, La atmósfera no tenía oxígeno. La concentración de CO2 en la atmósfera, aquella atmósfera, era del orden del 30%. ujú, Del 30%, ahora mismo es de un 0,03 ujú. aproximadamente. O sea que la Y Tierra puede sobrevivir por mucho CO2 que tenga, ¿no? Lo que no había eran sí, personas, ¿no? no, ni personas ni ningún otro animal. Solo bacterias, algas unicelulares y seres Ajá. unicelulares. Bueno, pues esos seres unicelulares, uno en concreto, que son las cianobacterias verde azuladas, empezaron a formar unas estructuras que son, pues parecen almohadones, son formas riñonadas, y empezaron a hacer esas formas como soporte para, bueno, donde vivían ellas. Vivían y siguen viviendo porque los estromatolitos están todavía vivos en algunas zonas del mundo, en Australia, por ejemplo. Bueno, pues esos estromatolitos
empezaron a absorber CO2 de la atmósfera y a transformarlo en carbonato cálcico. Utilizaban iones calcio fundamentalmente que había en el agua, disuelto en el agua, y el poco oxígeno que había, y formaron pues eso, el carbonato cálcico. Como producto de desecho empezaron a emitir oxígeno. En aquel momento la atmósfera no tenía oxígeno, prácticamente cero. Entonces empezaron a emitir oxígeno y con el tiempo pues fue bajando con el tiempo, con el mucho tiempo, miles de millones de años. O sea, más de 1000 millones de años tardó en cocerse esa sopa, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron aumentando la concentración de oxígeno en la atmósfera y disminuyendo la concentración de CO2. Vamos a resumir, porque a mí me parece muy importante la idea que estás dando ahora mismo. O sea, resulta que las rocas empezaron a producirse por acción de unas bacterias. Las rocas calizas. Las rocas calizas, sedimentarias, ¿no? Sedimentarias. Empezaron a producirse por el trabajo que hacían unas bacterias que cogían CO2 y liberaban oxígeno. Y a cambio obtenían carbonato cálcico. Y ese carbonato cálcico es el que compone las rocas. Y ese carbonato cálcico es el que existe en el mundo, prácticamente. Ese carbonato cálcico, después de esos miles de millones de años, ha sufrido varios procesos sedimentarios completos, quiere decir que se ha erosionado, ha ascendido en cordilleras, se ha vuelto a erosionar, se ha sedimentado en mares, ha vuelto a formarse otra vez. Sí, eso digamos que forma parte de un ciclo, o sea, se puede descomponer, pasa a ser otra vez tierra o polvo o lo que sea, y luego se puede volver a litificarse y vuelve a generarse roca, caliza, con base en carbonato cálcico, y son las mismas que todavía tenemos. Ahora mismo hay organismos, muchísimos organismos, sobre todo marinos, ¿no?, que toman CO2 de la atmósfera y forman sus esqueletos de carbonato cálcico. Todas las conchas marinas, la inmensa mayoría, tanto animales como vegetales, son carbonato cálcico puro. Entonces, y eso está generando, o sea, las futuras rocas calizas se están generando ahora a partir de esos organismos que siguen trabajando. Que siguen absorbiendo CO2. Exactamente. O sea, entonces podemos decir que las piedras calizas y sedimentarias son un almacén de CO2, ¿no? Un reservorio, o sea, reservorio de CO2, sí, sí. Y que la formación de las rocas cada día absorben CO2, o sea que están todos los días absorbiendo CO2 y dejándolo almacenado en lo que es la roca, ¿no? Efectivamente, donde no hace ningún daño, ni produce calentamiento global, ni nada. ¿Qué sucede cuando calcinamos una caliza? Pues cuando calcinamos una caliza, eso se hace... ¿Pero por qué calcinamos caliza? Pues para fabricar cemento, para fabricar cal, para fabricar conglomerantes. Bueno, pues la calcinamos y lo que hacemos es que ese CO2 que está ahí conservado en la caliza, fijado sólidamente, pues con temperaturas de 1000 grados en adelante, que son las necesarias para la calcinación, pues vuelve a la atmósfera. Entonces estamos liberando, con esos procesos, estamos liberando CO2 a la atmósfera. El CO2 que se ha almacenado ahí durante millones de años. Efectivamente. Es lo mismo que pasa con pues yo qué sé, con otras sustancias, con el petróleo, por ejemplo. El petróleo es energía solar almacenada. Cuando lo quemamos en un coche, vuelven los gases, todo se libera. A liberarse. Muy interesante. O sea, que casi que mejor que no lo quemáramos, ¿no? Claro, pero en fin, es necesario para, bueno, dentro de una medida. Bueno, realmente ahora podemos cambiar de tema quizás. Bueno, hay muchas cosas que hablar de la geología todavía. Pero bueno, la estructura, ¿no? Ahora mismo se están realizando sobre todo de hormigón, ¿no? O de cemento y tal. Pero también hay estructuras en piedra, ¿no? Tú creo que has hecho la tesis doctoral sobre un Agadir, que es como un granero fortificado, ¿no? Sí, hice la tesis doctoral en Marruecos sobre una fortificación preislámica, un tipo de fortificaciones preislámicas que hay en
en el desierto pedregoso antes de llegar al desierto de arena, en el Anti-Atlas, y eran unas rocas precámbricas con 1000 millones de años de antigüedad, muy, muy antiguas, y es una arenisca silícea pues muy dura. Entonces allí, en la época de construcción de los Agadir, pues hace a lo mejor 1000 años o algo más de 1000 años o algo así, se hacían como graneros fortificados. En realidad eran una especie de fuerte, de castillo fortaleza, pero también un banco. De almacén de alimentos, De ¿no? almacén de alimentos, básicamente. ¿Por qué? Pues porque todas las tribus bereberes que había por esas zonas, pues parece que guerreaban mucho, se mataban los unos a los otros, y entonces se protegían de esa manera. Y en lo alto de los sitios más inexpugnables, pues allí construían los fortines, que eran los agadir. Entonces, en esa roca tan sumamente dura, es una roca que prácticamente no se puede trabajar. Tiene una resistencia a compresión de 360 megapascales. 360 megapascales es Yo no conocía ninguna pues tan fuerte. casi poco menos que el acero. El Ujú. acero, hay un acero de 400 y otro de 500, pero el de 400 pues está por ahí, ¿no? Bueno, pues es durísima. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no podían trabajarla. Y lo que hacían era, en el macizo rocoso había una serie de fracturaciones, de sistemas de fracturación, y lo que hacían era aprovecharlo, pues Lo que ya estaba lo que roto. ya estaba, efectivamente, los fragmentos. Entonces, hay zonas que utilizan pues como sillares naturales, son paralelepípedos más o menos Más o menos regulares. regulares, que podían apilarlos y podían almacenar, o sea, podían colocarlos, lo hacían normalmente con un mortero de cal, de una cal malísima que hacían ellos mismos. De hecho, encontramos el sitio donde la hacían, la cal. Y, y también utilizaban, pues para hacer otros muros menores, utilizaban pues fragmentos de 10 centímetros, de 20 centímetros, de cosas así. Entonces lo iban apilando, parece que buscaban exactamente cuál era El adecuado para cada el que sitio. correspondía a cada sitio, o sea, en un juego de Tetris monstruosamente grande, y conseguían hacer estructuras que, bueno, desde luego con mantenimiento a lo largo de los años y tal, pero están 10 siglos ya En pie. en pie. Ajá. La roca esa es tan sumamente resistente que incluso su resistencia a tracción es muy buena. Claro, si es como el acero, ¿no? Es muy buena, prácticamente no tiene la resistencia a tracción que tiene el acero, pero pues puede tener perfectamente pues 25 o 30 megapascales a tracción, que para una roca es una Lo que pasada. pasa es que esa roca es muy poco frecuente, ¿no? ¿O qué? Es muy poco frecuente, esa Ujú, está allí, la ujú. utilizaron allí. Esa es una de las características de la piedra natural. Tradicionalmente pues se ha utilizado donde se ha tenido. ¿Dónde estaba? No podía Se transportaba, hacerse pero no mucho, pero grandes no. desplazamientos, ¿no? Bueno, Bueno, pues en barco algunas veces, ¿no? En sí, alguna ocasión, pero en las bueno. pirámides, por el Nilo, pues parece que O por los traían ríos. rocas de Namibia y de por ahí muy al sur y tal, pero que, digamos, en la generalidad no es. La generalidad es aprovechar la que tiene La que pues, tienes al lado. más Ujú. cerca. Y bueno, eso nos lleva un poco al tema que también es muy interesante de las propiedades de la piedra. O sea, diferentes propiedades, diferentes características, ¿no? Unas tienen más tracción, o sea, o tienen o más resistencia a compresión, o más fuerza. No sé, explícanos un poco. Bueno, pues las rocas tienen, básicamente se caracterizan porque tienen una muy buena resistencia a compresión, suelen tener, pues las que menos tienen, a lo mejor son 5, entre 5 y 10, las que menos tienen que se utilizan para construcción, pues entre 5 y 10 megapascales, y la hay, sin esforzarte mucho, pues la hay de 60, de 80, de 100, ¿no? Ujú. Entonces, eh, esa es el punto fuerte de la roca. El La resistencia a punto, compresión. el punto débil es la resistencia a tracción. La resistencia a tracción es muy baja, es del orden de, puede ser de un 5% o incluso menor de la resistencia a compresión. Entonces eso hace que eso genera un problema de cara a la construcción, porque en la construcción hay dos tipos de elementos, fundamentalmente. Unos que son soportantes,
que soportan carga, y otros que son soportados, ¿vale? Entonces los elementos soportantes normalmente son muros y pilares y tal, y los soportados pues son básicamente forjados y cubiertas y eso. Entonces los elementos soportados tienen que estar apoyados en un elemento que tenga resistencia a compresión, básicamente, importante. Entonces, ¿cómo se resuelve la falta de resistencia a tracción de la roca? Bueno, pues se resuelve de dos formas. Una, con un diseño estupendo y con secciones generosas y con mucho gasto de mucha roca y mucha piedra, pues para hacer muros muy grandes, para hacer arcos muy, muy buenos y muy bien estudiados, que eso pues normalmente no es posible o ha sido posible en relativamente poca obra. Y la otra forma es simplemente utilizando otros materiales que tradicionalmente han sido la madera, que sí que la madera sí que tiene menos resistencia a compresión que la roca, pero tiene una resistencia a tracción relativamente buena. O sea que un Entonces, maridaje interesante es piedra y madera. exactamente, eso ha sido lo tradicional de siempre. Se colocan, la madera se coloca pues para hacer forjado, y los forjados están soportados sobre elementos de piedra. Esa es la forma Hombre, tradicional. tradicionalmente, ahora pues creo que se está investigando algún tema por alguna gente que se dedica a la piedra para hacer los forjados de piedra. Pero bueno, pero antiguamente, que es lo que conocemos que Claro. está, pues eran bóvedas, arcos Sí, y no había mucho más. y así lo conseguían, ¿no? De hecho, Entiendo. la piedra era un lujo en realidad. Las que se hacían de piedra, pues las casas más nobles, los templos, los palacios y esas cosas. Las casas de la gente se hacían normalmente de adobe, que tiene mucha menos Hombre, es resistencia. una ventaja ahora mismo, ¿no? Que la Y hemos comentado en algún momento en estas conversaciones, que con la mecanización del trabajo de la piedra se puede democratizar un poco más, ¿no? efectivamente, Ese es el momento, se puede extender. extender su uso. Porque bueno, en la antigüedad, pues lo que se hacían básicamente era tapial y adobe y, o sea, todos los elementos soportantes eran eso, o sea, eran tapial y adobe y Bueno, y piedra cerámica de esta de los bancales, ¿no? ¿Cómo se llama? piedra, pero Mampuesto. mampuestos tomados con un mortero que a veces era simplemente barro y ya está, ¿no? Ujú, Pero no era piedra, no era piedra sana, ¿no? ujú, Y desde luego los elementos de cubierta, de forjado y tal, pues de madera. ujú. Entonces, bueno, eso tiene un problema, ha tenido un problema grande, que yo pues lo he visto en bastantes obras, y es que los elementos, especialmente en fachadas, los elementos y en cubiertas y tal, los elementos de madera, la madera resiste muy bien casi todo, pero la humedad no la resiste nada bien. Entonces los elementos empotrados en fachadas, pues con mucha facilidad se pudren. Se Ujú. pudre la madera y entonces Ese es el problema, ¿no? en la parte central de una vigueta o de una viga de madera está perfecta, pero la parte empotrada está muchas Tú has veces hecho muchos podrida. estudios de estructuras, ¿no? De salud de las estructuras, Sí, de patología. de patología. Bueno, sí. ¿Y qué has visto realmente? O sea, ¿la piedra la Bueno, has pues visto la piedra la he visto, no es muy frecuente, pero sobre todo en estructuras antiguas de casas, digamos, nobles, y normalmente en las plantas nobles sí que la he visto. Es frecuente, relativamente frecuente, arrancar la cimentación con sillares de piedra buena, incluso algunas muy buenas. Yo he visto buena en pues el sentido de muy resistente, muy ¿no? resistente, efectivamente. Y tienen además otra ventaja, es que en suelos como en el que yo más he trabajado es en la zona de Murcia, ¿no? Que tenemos suelos relativamente húmedos, porque el nivel freático está cerca, y entonces hay una humedad alta en el suelo. Se hace la cimentación si se arranca con un muro de mampostería o de cualquier otro tipo, pues la humedad hace que esa mampostería se vaya, el mortero de esa Se vaya mampostería se abriendo, se vaya vaya deshaciendo, se vaya deshaciendo. descomponiendo
y es un problema. Entonces, eso lo vieron enseguida, lo vieron en su momento hace siglos, y lo que hacían era arrancar desde la cimentación con sillería. Esa sillería a veces llegaba hasta la primera planta, otras veces se quedaba pues, a una altura de 1 metro sobre la rasante de la calle, y luego ya seguían con muros más convencionales, de eso, de mampostería, cerámicos o cualquier tipo. Entonces, lo que he podido ver en bastantes estudios de los que he hecho es que los muros la parte de muro de piedra, de sillares, ha estado impecable. La piedra le hemos hecho pruebas de resistencia y pruebas vamos, de durabilidad, de cómo se encontraba de afectada por la humedad y Sí, si tal. había cambiado sus Y propiedades a lo estaba mejor. exactamente igual, creo yo, que el primer día, ¿no? Mientras que en la parte aérea de los muros, en la parte de muros de mampostería o de cualquier otro tipo, pues se ven un montón de problemas, se ven movimientos, se ven zonas producen eflorescencias pues, por saturaciones de agua y descomposición del mortero, y en fin. Eh, que evidentemente pues no hay que hacerle un mantenimiento bastante intenso a ese tipo de muros, mientras que a la parte de piedra pues no hay que Se hacerle puede dejar tal nada cual porque sigue así durante... durante siglos, sigue así durante siglos. Yo lo que he podido comprobar también, he hecho algunos estudios, por ejemplo, varios de puentes de piedra. Sí, sé que también es una parte muy interesante de la Y, ingeniería y civil. he visto que tenían problemas, algunos tenían problemas, ha sido necesario reforzarlos, pero esos problemas han sido o bien por estar mal calculados, o bien por tener una cimentación insuficiente o no adecuada al sitio en el que están, o bien pues porque se han producido sobrecargas. Recuerdo uno que, bueno, pues que de pronto abrieron una, una obra, empezaron a hacer una obra, empezaron a pasar camiones de gran tonelaje por el puente, un puente que tenía 200 años, que no había tenido ningún problema, y claro, pues se empezaba a mover. Pero Eso sería por la zanja que estaban haciendo al lado, quizás. no, no, por el peso de los camiones que pasaban por encima, porque era un puente que medía 5 metros, con un ojo solo, y medía 5 Ujú. metros de luz. Entonces, el problema no era la piedra estaba estupenda, el problema es que estaba soportando cargas pues muchísimo mayores de las que tendría que Para haber las que soportado. estuvo, fue hecho, ¿no? En su momento. Efectivamente, estaba hecho para que pasaran carros de bueyes, Ujú, y estaban pasando camiones de 40 toneladas o de ujú. 50, Pero bueno, cosas. pero todavía hay ¿no? ejemplos de puentes que se siguen utilizando y que Sí, se han... sí, sí, hay muchos puentes que se hicieron, claro, en la época pues, antigua, romana y por ahí, no había métodos de cálculo. El método que se utilizaba era el de prueba y error. Entonces, las cosas se construían, si no tenían problemas se dejaban, y si tenían problemas se volvían a construir Sí, se hacían y un ya poco en está. base a la experiencia del que Entonces, estuviera construyendo, ¿no? lo que se iba haciendo es aumentar en realidad el coeficiente de seguridad con cada nuevo intento, ¿no? Y claro, hay algunos puentes que están calculados con coeficientes de seguridad bestiales, tanto que han durado 2000 años y siguen en servicio y siguen trabajando sin ningún problema. Ujú, En Extremadura hay algún ejemplo ujú, paradigmático ujú. de puente en servicio, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me parece que queda clarísimo de esta entrevista es que la piedra es un sumidero de carbón, pasado y futuro y presente, Efectivamente. y que además la durabilidad de la piedra pues está Es más que demostrado, ¿no? Luego hay pues sí diferentes clases de piedras que son mejores para un uso, para otro uso. exacto. Pero tiene la piedra, ahora mismo se están descubriendo, no descubriendo, o sea, cosas que siempre han estado ahí se están valorando ahora, que es reciclable. O sea, Ujú. hay muchísimos sitios donde ha habido
un templo íbero, después un templo visigodo, después un templo Con la misma piedra, digamos, ¿no? con las mismas piedras Con los mismos sillares. reutilizadas exactamente, los mismos, puestos de otra manera, pero son exactamente los mismos y siguen en pie. Algunos de esos templos siguen en pie y llevan 2000 o 3000 años trabajando esas piedras. Ujú, Entonces, eso no pasa con ningún otro material. ujú. Y luego se está descubriendo pues que, por ejemplo, que ahora se valora mucho de cara a la protección del medio ambiente, pues el aislamiento acústico y el aislamiento térmico. Eso siempre lo ha tenido la piedra, pero nunca se ha valorado. Se valora ahora. Ujú. Que se sabe, se ve que con un muro de piedra suficientemente grande, pues te ahorra, no suficientemente grande, el que necesitas pues para hacer tu estructura. Además, estás consiguiendo un aislamiento que te ahorra un dineral en calefacción y en aire acondicionado y en todo. Sí, sí, ese es un aspecto nuevo que no lo habíamos destacado en Eso, la conversación. eso Ah. nunca se ha valorado. Ahora mismo se están valorando ese tipo de cosas, pues eso, que sea. Y realmente la experiencia la podemos tener todos, ¿no? Cuando entras a una iglesia en verano, Sí, sí, está no, fresquito. todo el mundo lo sabe, todo el Ajá. mundo lo sabe, pero ahora es cuando se estaba poniendo en valor, que a mí me alegra, vamos, yo creo Ajá. que ya era hora. Y lo que también me queda muy claro de tu entrevista es que de esta manera hay que estudiar, ¿no? Hay que Sí, estudiar y hay que sí. plantear bien estructuras, pero que vamos, posible, sería posible El, casi cualquier el edificación. diseño, el diseño ahora mismo hay herramientas muy potentes de cálculo y de diseño y yo creo que puede mejorar muchísimo bueno, pues la utilización y optimizarla totalmente, la utilización Pero me de la equivoco piedra. o no se, realmente no se estudia, o no, ¿lo enseñáis en la No, universidad? no. Yo he dado alguna asignatura de materiales de construcción. Había un tema que era materiales pétreos, en general, se llamaba así, materiales pétreos, y ahí pues se contaba un poco, pues, pero se contaba más que nada que se utilizaban pues para luego construir, o sea, para fabricar a partir de los materiales esos, fabricar pues, cemento y Otro, tal y otro. cual. Ujú. Pero así como material, digamos, último para la construcción, no se enseña y se tiene muy abandonado. O sea, la Ujú, construcción ahora ujú. mismo está muy enfocada pues al hormigón, al cemento, es lo más, Ujú. Hombre, empieza, entre paréntesis, o sea, entre comillas, lo más barato, porque a la larga no es barato en absoluto, sí, sí. Hombre, y eso también es pero otra, es ¿no? lo Que ahora más mismo han cómodo. subido mucho los precios del hormigón o del acero y a lo mejor de la piedra no ha subido tanto, ¿no? Y yo creo que es cuestión de hacer alguna comparativa algún día o de que, bueno. Sí, sí. Luego, pues yo qué sé, para hacer edificios o algunos tipos de estructuras yo los veo complicados. No sé cómo, no soy un investigador de las estructuras de Hombre, aquí piedra. tenemos algunos ejemplos, ¿no? Bueno, este es un edificio bajo, es un mercado. Aquí hay algunos, en fin, hay algunos. Nosotros estamos trabajando en algún edificio de 7 plantas ya, ¿eh? De piedra todo. De, Bueno, forjados sí, los forjados creo que no. No lo tengo no, claro porque creo que tuvieron problemas con el espesor del forjado para hacerlo en madera, que iban a hacerlo en madera. ya. Pero bueno, sé Pues que en Londres se ha hecho ya algún forjado en piedra. en piedra. Ujú. Bueno, eso, hay que Sí, estudiar, hay hay que que estudiarlo. trabajarlo, pero yo creo que puede ser una opción Desde luego, interesante de futuro. el futuro para, digamos, para ser más respetuosos con el medio ambiente y tal, el futuro es investigar eso totalmente. La piedra tiene, comparativamente con el resto de materiales de construcción, pues tiene muchísimo menos impacto ambiental. Prácticamente lo único que necesita es el corte y ya está. Tú también conoces el mundo de las canteras, ¿no? Sí. Eso es algo que se le ha criticado mucho a las canteras y que, bueno, y que todavía se sigue viendo como un poco un pecado, ¿no? Sacar piedra de la montaña. Pero ¿cómo ves tú ese mundo y cómo piensas, ¿se puede realmente hacer bien Hombre, yo creo que sí, se puede hacer, todo se puede hacer bien o mal? o mal, pero yo creo que sí, que se puede hacer perfectamente y se puede hacer de forma, o sea, a piedra para fabricar hormigón hace falta árido, hace falta canteras también. Ajá, sí que las Entonces, canteras son imprescindibles no, para... en las canteras, pues quizás sí que debería favorecerse de alguna forma la explotación en subterráneo, en minas,
que yo creo que es mucho más respetuosa, por lo menos Ujú, con la ujú. superficie y Sí, la tal. biodiversidad que hay ya en el suelo no te la Exactamente. comen, ¿no? Hay algunas que es más difícil, que sería más difícil hacerlo, pero hay otras que sí que se podrían hacer perfectamente y ahora mismo hay muy poca gente que se lo plantea. Ujú. Pero yo creo que eso sería bueno, pues un punto de vista interesante pues para seguirlo. Y luego, mm, en la cantera, la energía necesaria para producir un sillares, por ejemplo, pues la de corte y ya está, no tiene más coste que ese. Para producir cemento, para producir hormigón, pues necesitas canteras de áridos que hacen además, explotan con voladuras, que es Ujú. mucho más agresivo para todo. Pero es que para fabricar el cemento, bueno, solo en la fabricación del cemento, para producir la calcinación, la sinterización, que es la reacción que genera los componentes del cemento, Ujú. los silicatos y los óxidos de calcio y tal, pues tienes que elevar la temperatura a 1500 grados Sí, que la aproximadamente. energía que se necesita La para energía llegar. es bestial, pero es que lo más curioso es que no es ahí donde se gasta la mayor parte de la energía. Se gasta muchísima más energía, hasta un 80% de la energía total que se gasta en la producción de Ajá. cemento, se gasta en la molienda. La molienda que empieza desde los componentes, desde los componente calcáreo y componente silicio, se tienen que moler muy, muy finamente para que esa reacción se O sea, produzca. primero se calcinan, después se No, 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 muelen, o no. cómo, o al revés. Primero se muelen los componentes por separado. Ajá. La molienda cuesta un dineral y cuesta, es un costo energético con los molinos de bolas, los molinos, hay distintos tipos de molinos. Bueno, pues eso cuesta un dineral. Cuando se calcina se produce el clinker. El clinker se vuelve a moler. Es fundamental, es básica el tamaño de la partícula de cemento para la reactividad que tenga ese cemento. Hasta el punto que un mismo cemento con un tamaño de partícula un poco más fino, pues más reactivo, tiene más calor de hidratación, desarrolla más resistencia o menos, en fin, que se juega con eso. Ujú. Entonces, desde los componentes hasta el propio cemento hay que estar moliendo permanentemente. Se gasta un 80% de la energía, mucho más que con elevar la temperatura a 1500 grados. Se gasta Y a eso mucho le más sumamos el energía. CO2 que se va a la atmósfera, que ya estaba en la Sí, sí, roca, o sea, energéticamente es un mal negocio, es un desastre de negocio, energéticamente y medioambientalmente también. Eso comparado con un corte en una piedra, la verdad es que no hay color. bueno, pues Entonces, gracias.